Adelante. Bien, buenas tardes, estamos en otro lunes, son las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Para este sexto foro de pensamiento eclesiástico que organiza la revista Súbete al Arca, vamos a tratar ahora un tema que tiene ya mucha expectativa en el público, según hemos visto sobre las estadísticas de los anuncios de este evento. Dada la situación en la que el mundo vive y las secuelas que estamos viviendo, vamos a hablar sobre el estado psicológico del encierro y sus secuelas. Y para esto hemos tenido la bendición, decimos nosotros, de lograr la participación de dos exponentes de estos temas. La doctora Luz Roa y el doctor Nicanor González. Muchas gracias a ustedes por participar. Así como yo le dije en algún momento a los participantes de los foros pasados, especialmente al doctor Jorge Falero, le decía yo que como con él, con ustedes, tengo que agradecerle yo al virus, a la pandemia, porque si no es por pandemia no se les consigue. Ustedes tienen una demanda tan terrible que sus agendas son tan complicadas que uno tiene que anotarse, creo que sin exagerar, unos 2 años de anticipación. Es que miren quiénes son ellos. Y solamente voy a dejar en pastillita lo que son. La doctora Luz Roa es la fundadora y es la presidenta de Mujeres Transformadas. Este es un ministerio que cuando va afuera de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, pero sabemos que llena coliseos completos. Coliseos completos, tienen una expectativa tremenda, aparte de por el tema, por la gracia de la expositora, ¿no es cierto? Entonces, vaya, yo asistí a 2 eventos y son una maravilla de eventos. Realmente uno siente la feminidad, siente la organización, la responsabilidad, el profesionalismo. Y pues estoy muy contenta con ello. La doctora Roa tiene un doctorado en psicología clínica de Yeshiva University, de la Universidad de Nueva York. Yo cuando veo esto, cuando supe esto, dije, wow. Y más cuando ella dejó todo su trabajo secular para dedicarse al trabajo ministerial. Eso fue hace unos 10, 12 años o algo así, si mal no recuerdo, que a mí particularmente, desde cuando la fui conociendo, me impactó. La conozco porque tengo la bendición igualmente de asistir a las reuniones y conocer todas las directivas de la Asamblea de Iglesias Cristianas, donde ella y su esposo han tenido papel protagónico. La doctora Roa lleva 38 años en el ministerio pastoral y es pastora asociada de la Iglesia Cristiana Misionera, cuyo pastor es su esposo. Saludos al reverendo Jorge Luis Roa Jr. La iglesia La Misionera está ubicada en la parte sureste de Manhattan, en el sector de Loisaida, en la calle 7, entre las calles C de cielo y D de Dios, como dice el pastor cuando presenta su iglesia, ¿no? Ellos, los pastores, tienen 3 hijos biológicos y tienen un nieto, pero también tienen 3 hijas espirituales y por tanto 4 nietos. Ella tiene una tremenda demanda internacional. Ya se pueden imaginar la talla que tenemos, ¿no? Parece que se nos fue de la foto el reverendo González. Yo quiero presentarle a él ahora. Sí, estamos aquí. Perfecto. Y ahora el reverendo Nicanor González. Él es un psicoterapeuta, 20 años ha sido ya.
es inamovible porque todo el tiempo le reeligen, es inamovible como asistente del superintendente de las asambleas de Dios. Él tiene estudios teológicos del New York Theological Seminary y también tiene un doctorado en psicología del Blanton Peel, ¿no? Del Instituto Teológico. Junto con su esposa Emérita, a quien saludamos. Emérita, te damos un abrazo inmenso, te mando un beso grandote, extraño tus agüitas aromáticas, que son una maravilla. Y junto a su esposo, a su esposa, pastorea la iglesia del Dios viviente en el Bronx. No sé qué pasó, parece que se nos fue la señal con el reverendo Nicanor González, pero mientras él se conecta, yo quisiera decirles que él es conferencista muy cotizado. Ya veo que se está conectando nuevamente, es conferencista muy cotizado y es un tremendo consejero de familias y consejero pastoral. Tiene mucha demanda, mucha confiabilidad. El doctor Nicanor González tiene 2 hijos, Nicanor y Emery. Nicanor, te perdiste el saludo que le di a Emérita, así es que si a lo mejor ella no me escuchó, nuevamente le mando un beso, le decía que extraño sus tés. Gracias. Y que tenemos pendiente de hacer un reportaje en la revista sobre el jardín que ella hizo para su esposo. Algún rato lo leerán y lo tomaremos fotos aprovechando la siguiente primavera. Ajá. Bien, pero el doctor Nicanor González también es profesor de la Escuela de Teología de las Asambleas de Dios. Quiero decirles que sus clases necesitan pupitres extras. Es el profesor con mayor demanda. Tuvimos aquí en los foros anteriores al reverendo Rafael Reyes, superintendente, de quien el doctor Nicanor González fue su asistente, y también al actual superintendente, el reverendo Manny Álvarez. Y como decía yo en la presentación que te desconectaste, decía que tú eres inamovible porque te reeligen. No sé, que alguna gracia debe haber por ahí. Muy querido y todo. Bien. Entonces, estimado público, tenemos a dos profesionales confiables de quienes les invito a que aprovechemos todas las enseñanzas que vamos a tener con un tema que nos concierne absolutamente a todos, que cubre todas las edades y que cubre toda la población, porque todos estamos nivelados, todos estamos encerrados, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar sobre el estado psicológico del encierro y sus secuelas. Antes de decirles cómo es que vamos a proceder con sus exposiciones, cómo les propongo que procedamos con ellas, yo estaba haciendo un razonamiento. El hombre, los seres humanos somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces, nosotros nos hemos beneficiado del conocimiento de la palabra, de la naturaleza divina del ser humano, si es que se puede decir así, pero a veces no se entiende esto del ser espíritu, alma y cuerpo, pero hemos aprendido que es justamente en el alma donde radican las emociones, donde radican las pasiones. Cuando alguien le dice a uno, yo te amo con el alma, pues se expresa el máximo del sentimiento entre los seres humanos, pero cuando se dice me hirió en lo más profundo del alma, también se puede expresar el otro extremo, el de los resentimientos más duros de algún tipo de ofensa, ¿verdad? Y
Y son esos sentimientos que uno a lo mejor los puede o no los puede repeler, los puede o no los puede manejar, pero cómo se maneja, cómo se producen, eso es bien difícil de enseñar, esto es bien difícil de asimilar, pero ustedes sí tienen la facilidad total de poder explicarnos, porque ustedes están preparados para explicarnos, ustedes están preparados para poder centrar esos conflictos que nos hacemos los seres humanos con estas cuestiones psicológicas que no sabemos cómo se producen. Por tanto, quisiera proponerles que nos hablen del estado psicológico del encierro y sus secuelas, y proponerles unos tres segmentos. Quería decir que preferimos hacer con dos y no con tres personas como hemos estado haciendo y como queremos hacer los foros, porque este es un tema bastante interesante que va a necesitar un poquito más de tiempo para que ustedes lo puedan centrar y explicar. Y por eso es que queremos que usen 10 minutos en su primera exposición. Y la pregunta sería, ¿qué es un estado psicológico? Que por favor nos expliquen, ¿qué es un estado psicológico y cómo afecta el encierro a una persona? Nicanor, yo siento mucho que ahora estás en desventaja, somos dos mujeres, y primero y segundo, pues vamos a tener que decir esa cortesía de ladies first. Lady, no, eso está bien. Yo iba a decir eso, lady first. Como Adán le hizo a Eva. Eva, come tú primero y después yo como. Vamos, si vamos por esas, mejor no hablemos, porque dicen que el Señor creó primero al hombre para perfeccionar después la obra. Está buena esa. Entonces, Lucy, querida, bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante. Yo ya casi les prometo no hablar. Adelante. Oh, casi. Okay. Bendiciones para todos. Para mí es un honor, un placer poder estar en este foro con nuestra queridísima hermana Sadie, que la queremos mucho y la hemos respaldado, la admiramos, y realmente que lo que ella ha hecho como una mujer en estos años con esta revista ha sido algo casi sobrenatural. Entonces yo encomio su trabajo y le doy gracias por ser esa voz, porque le ha dado voz a muchas cosas que han estado silenciosas. Y a través de la revista y de su persona, pues hemos adquirido una unión, una unidad entre el pueblo. Y eso es bonito. Entonces, para mí es un honor, un placer estar aquí. También saludo al pastor, el doctor Nicanor González. Amén. Y para mí también es un placer poder estar en este foro juntamente con él. La pregunta, ¿qué es un estado psicológico y cómo afecta el encierro a una persona? Bueno, el estado psicológico tiene que ver con el funcionamiento psicológico de una persona. Cuando yo practicaba mi profesión, siempre tenía que hacer un examen del estado mental de una persona. Y era una forma estructurada de poder observar y de poder describir el funcionamiento psicológico en el tiempo en el cual se llevaba a cabo esa entrevista. Pero esa examinación del estado mental envolvía cosas como cómo presentaba el paciente, cómo se presentaba, cuál era su apariencia, cuál era su comportamiento, cuál era su afecto, ¿verdad? Su aspecto físico, su estado de ánimo, cuál era su actitud sobre lo que estaba ocurriendo, cuál era su reacción inclusive hacia mí, que lo estaba entrevistando, cuál era el proceso del pensamiento, cuál era su percepción, si era juicioso o no en las preguntas que él hacía y en la forma en que estaba presentando su situación, su enfermedad, ¿verdad? Entre otras cosas, pero el propósito era tener evidencias de los síntomas para poder entonces formular un diagnóstico, y también establecer un plan para la terapia. Entonces, cuando hablamos de un encierro,
Y el encierro que nosotros estamos experimentando, todos estamos en Nueva York, todos los que estamos en este foro, podemos decir que eso puede desempeñar un rol muy importante en prevenir la propagación del COVID-19. Sin embargo, no quiere decir que esto es fácil de manejar. La Asociación Americana Psicológica reporta que el aislamiento trae riesgos en la salud física y en la salud psicológica. Entonces, el sentirse aislado puede afectar el sueño, puede afectar el sistema cardiovascular, puede crear problemas con el sistema inmunológico, haciéndolo más bajo, puede crear síntomas depresivos y destrezas ejecutivas impedidas, o sea, en la forma que uno piensa, que procesa información, que recuerde información, que siga directrices, puede crear problemas en esas áreas, de acuerdo a la Asociación Americana Psicológica. También el CDC ha reportado que el COVID-19 puede ser estresante para la gente. Entonces, tenemos que entender que el temor y la ansiedad sobre una enfermedad puede ser abrumador y puede causar emociones fuertes, no solamente en adultos, sino también en niños. Y que el estrés puede incluir síntomas como el miedo, la preocupación sobre la salud de los seres queridos. Tuve una persona que me llamó a las 6 de la mañana el mes pasado, diciéndome que tuvo una gran pesadilla y que no podía dormir porque sentía mucho miedo. Entonces, luego ella salió y me dijo que le habían dado ataques de pánico en el pasado. Entonces, esto comenzó a afectar de una forma mayor porque ella estaba sintiendo mucho miedo, no solamente de contraer la enfermedad, sino que también sus hijos contrayeran la enfermedad porque muchos estaban trabajando y que se la trajeran a ella al hogar. Entonces vemos como esa preocupación, ese estrés, esa ansiedad puede estar también incrementando. Pero lo que vemos son un incremento en diversos problemas mentales. Inclusive ha habido un incremento en personas que están usando alcohol, el tabaco, otras drogas. Se ha reportado altas incidencias de violencia doméstica y abuso infantil. Y se dice, escuche esto, se dice que por cada porcentaje que incrementa el nivel de desempleo, eso está en correlación con el nivel de suicidio. Entonces, si el desempleo incrementa un porcentaje, quiere decir que el nivel de suicidio también incrementa 1%. Son unas correlaciones que son espantosas con lo que está ocurriendo en este país con el desempleo. Entonces, vemos que el encierro es devastador en muchas áreas. Y esto no decir de personas que han tenido previos problemas mentales. Por ejemplo, ha sido difícil para muchas personas tener acceso a sus terapistas, tener acceso a esa conexión que establecen cuando están en tratamiento con medicamentos. Entonces hay personas que no han tenido la ayuda que usualmente tienen cuando no hay pandemia. Entonces se ha cortado el acceso que han tenido a sus terapias, a medicinas, a médicos. Esto tampoco ha ayudado y no ha ayudado a las personas que han tenido problemas preexistentes, porque quiere decir que puede haber un incremento en síntomas durante tiempos como lo que estamos viviendo. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de autodeterminación. Y aquí se presenta 3 necesidades en las personas y cómo el encierro puede afectar esas 3 necesidades que los seres humanos necesitamos o tenemos. Amén. La primera es autonomía. El término significa ser autogobernante y envuelve la habilidad de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad propia de uno. Y esta pandemia nos ha robado en cierto modo el nivel de autonomía que teníamos anteriormente. Entonces, anteriormente las personas hacían sus propias decisiones, pero ahora estamos forzados a tomar determinaciones que otras personas piensan que son mejores para nosotros. Entonces, la gente necesita percibir
que tienen opciones y que pueden determinar por sí solos lo que tienen que hacer. La gente necesita estar en control de su propia vida. Y cuando podemos ser autónomos, resulta en un sentido de ser mejor. Sin embargo, cuando no se tiene control sobre lo que ocurre y hay otras personas o entidades en control de lo que uno debe o no debe hacer, esto crea un sentir de insatisfacción e impotencia. Y todos sabemos que esas dos cosas son peligrosas en un cuadro clínico porque pueden desatar otras cosas que no son muy saludables. Entonces, la segunda necesidad que todo ser humano tiene es tener la habilidad de competencia. Hoy déjeme decirle que cuando pensamos en la autonomía, una de las cosas más tristes que hemos visto a través de lo que está pasando es la inhabilidad de familiares de poder visitar a seres queridos enfermos. Eso fue nuestro caso. Yo tengo un hijo de 26 años que tiene cáncer y él estuvo en un tratamiento nuevo y estuvo en el hospital por 16 días y estuvo ahí con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los doctores y las enfermeras, pero sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin familiares, sin hermanos de la congregación. Y él pasó el tiempo peor de su tratamiento, un tratamiento nuevo que le hicieron solo. No solo en el sentido físico, pero entonces yo me comenzaba a imaginar, Señor, y las personas que tenían seres queridos en los hospitales, en las salas de emergencias, ¿verdad? Que no pudieron estar ahí, que le dijeron, no pueden, a mí me dijeron, usted no puede entrar al hospital. Y gloria a Dios por los medios de comunicación que nos comunicamos con Justin a través del teléfono, de FaceTime, y yo estaba en comunicación con los médicos y con las enfermeras. Pero no es lo mismo porque los estudios comprueban que cuando una persona tiene visita, cuando hay oración por ese paciente, cuando hay personas cercanas a ese paciente, el mejoramiento es mejor y más rápido. Entonces, esto deja un sentir de tristeza, de impotencia, en muchas ocasiones culpabilidad que pueden asociarse a la depresión. Entonces, cuando hablamos de competencia o capacidad, todos necesitamos tener la capacidad de ser quienes somos, de triunfar en la vida. La gente necesita sentirse retada, sentirse efectivos, tomar decisiones que les ayuden a tomar ciertas metas. Y el encierro ha hecho que muchas de las metas que muchas personas tenían se pusieran en espera. El encierro ha hecho que la gente se doblegue y cambie sus metas por el bienestar de muchos otros. Y además no saben qué hacer porque no saben con certeza lo que pueda traer el futuro. Entonces, ese sentir que tenemos de triunfar también puede ser impactado por el encierro. Y número 3, la necesidad que tenemos los seres humanos, tenemos la necesidad de conexión. Y estudios demuestran que lo más dañino de estar en prisión, óigame, que experimentan las personas que están en las cárceles, no es el encierro en sí, sino la desconexión que tienen de sus amistades, de sus familiares y el mundo que tienen fuera de las paredes de estas cárceles. Entonces, el ser humano necesita experimentar un sentir de pertenencia, de apego con otras personas, de cuidar a otras personas, de que otras personas cuiden a uno, ese acercamiento, esa amistad, ese amor, ¿verdad? Pero ahora tenemos que estar un poco desconectados y distanciados. Y esto afecta mucho el estado mental y psicológico de muchas personas. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Hay un término que ha surgido de esta pandemia y se llama fatiga de cuarentena. Y los síntomas son similares a los síntomas de la depresión. Hay irritabilidad, problemas con el apetito, problemas con el sueño, hay esa falta de motivación, hay pensamientos rápidos, ¿no? Y se dice que parte de la fatiga que la gente está experimentando es por la incertidumbre y lo impredecible y desconocido de todo lo que se está viviendo. Entonces, la gente con fatiga de cuarentena están sintiendo que la cuarentena en sí ha sido más devastadora que el COVID-19. Y desafortunadamente han decidido salir de la cuarentena y muchos de ellos los vemos en la calle y no les importa si se ponen mascarilla o no, si se lavan, desinfectan las manos o no, porque para ellos la cuarentena era resultado peor que el COVID-19 porque tienen fatiga
de cuarentena. Entonces, sí, hay efectos psicológicos que la gente experimenta como consecuencia del encierro. Muchas gracias. Pasemos ahora a escuchar la perspectiva de un caballero, ¿no? Ahora tenemos la de la dama. Vamos. Gracias. Es un placer y una alegría estar con ustedes dos. Mi hermana Sadi, que ha hecho una gran labor con Súbete al Arca. Por cierto, en mi oficina, cuando vienen los pacientes, yo tengo 2 o 3 revistas a los pacientes para que lean los nombres de los pastores y la gente que están en función. Y allá en el distrito también, tenemos también a los pastores que entrevistamos para tener credenciales. Y gracias a la doctora Roa, siempre he escuchado a su esposo, el poeta yo le llamo, que siempre... Sí, el poeta. Siempre está con su poesía. Cada vez que presenta su programa siempre traía, entonces la gente lo escuchaba para oír esa poesía que él siempre buscaba. Así que tiene un arsenal de poesía y nos alegramos y me alegro de estar con ustedes. Yo estoy mirando, porque yo estoy en práctica, yo, aunque soy pastor por 41 años, tengo mi licencia del Estado de Nueva York como psicoterapeuta, yo estoy en práctica y la gente me está viendo actualmente por Zoom, Facebook, otros me llaman por teléfono de diferentes países y diferentes estados de la nación, están tomando su terapia. Tenemos pastor, tenemos el capitán de la policía que vienen y se sientan con nosotros para tratar las situaciones de ellos. Yo estoy viendo que tenemos una depresión ambiental, porque si hay 185, casi 190 países que están contaminados con este coronavirus, hay una depresión ambiental, hay un susto mayor. Tenemos hoy en día 7.7 billones de habitantes en la Tierra y esto nunca había ocurrido en nuestra generación. Porque hay un montón de predicadores que están diciendo que esto nunca había ocurrido nunca. Y esta gente no conoce la historia, porque están hablando cosas. Hace 102 años que la pandemia española, el flu hispano, mató 675,000 personas en América. El primer mes de enero que comenzó en el 1918 esa pandemia, mató 200,000 personas en enero solamente. Y cuando terminó para 1920, habían 675,000 personas muertas en los Estados Unidos, 50 millones muertos en el mundo y 500 millones de personas contaminadas. 2 años la iglesia cerrada, el concilio cerrado, todo cerrado por 2 años. Nadie. Pero después de 1920, el gran avivamiento de crecimiento con Asamblea Iglesia Cristiana, Asamblea de Dios, los latinoamericanos, todos estos movimientos se levantaron de una forma poderosa. Así que en este encierro se ha creado un estado de ansiedad que estoy viendo con las personas que me están viendo, pánico, donde hay una alteración del sistema nervioso de la persona, porque esta generación no había experimentado una cosa igual. Porque hemos visto situaciones pandémicas regionales de países, pero es todo el mundo que está envuelto en esta situación. Y es como, ¿cómo podemos ayudarnos los unos a los otros cuando todos estamos envueltos en la misma situación? Y entonces, como dijo la doctora Roa, que nuestros hermanos se nos están muriendo y no podemos ministrarle, no podemos ir al hospital, porque tenemos que estar encerrados también. La iglesia la tenemos también encerrada en sus casas porque no podemos estar en el santuario. Entonces hay una depresión ambiental, yo le llamo, una depresión ambiental. Entonces esto está creando también una situación de ansiedad, el encierro, porque entonces están los muchachos. ¿Qué niño va a estar quieto, sentado, solamente mirando televisión 24/7? Los niños quieren brincar, quieren saltar. Por cierto, Sadi, tenemos a Rancy, que va a cumplir 5 años en diciembre, y tenemos a Wendell, que son los 2 hijos de mi hija, Emery, que tiene ya 2 años. Y cuando esos niños vienen al jardín, todas esas rosas que han florecido, todos esos claveles, ellos las rompen. Ella no quiere que sus nietos pasen por aquí, porque arrancan con todo. Tanto sacrificio, y uno mira el jardín, está lleno de flores y todo, pero ellos vienen y no sé qué es lo que comienzan a romper las flores.
Me quieren, mujer. Entonces mi esposa, pues entonces le da depresión ambiental también con los nietos. La situación es cómo poder estar en un mundo que está mal. Cómo vivir en sociedad cuando sus ciudadanos están enfermos. Cómo ser feliz cuando siempre ocurra algo que querrá robar nuestra felicidad, como está ocurriendo en este momento. Entonces, ¿cuáles son los impedimentos? Pues el encerramiento le ha quitado la libertad a los niños, a los jóvenes, de estar en comunión, de estar en armonía. Yo estaba leyendo el capítulo 2 de Génesis y estaba mirando cómo que del Edén salían 4 ríos que regaban todo el huerto del Edén, todo árbol para comer. Y dice el verso 25, y Adán y Eva del capítulo 2 estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo deja un jardín tan hermoso, abiertamente, sin techo y sin nada. El jardín de Edén es su casa. Y nosotros ahora estamos encerrados en 4 paredes, tratando de sobrevivir cuando eso nunca había ocurrido. Siempre estamos saliendo a los parques, estamos saliendo a los lugares con los niños, con las niñas. Y los niños, si no hay un programa, que eso es parte de las otras preguntas que vienen, ¿no? Si los niños no tienen un programa en la casa, si no hay una situación y la mamá entra en depresión y el papá entra en depresión, entonces ahí es que vienen las situaciones conflictivas dentro del hogar. Y entonces, ¿cómo hacer? Porque esto es algo único. Entonces, el proceso, en un proceso psicoterapeuta, llevar a la persona a aceptar la condición que está en la actualidad, no solamente el hogar de ellos, sino el hogar del mundo entero, que ellos puedan aceptar esa realidad y comenzar a trabajar con los recursos que tenemos en este momento, porque aparte de todo eso, como mencionó la doctora, hay ya casi 41 millones de gente sin trabajo, y entonces el dinero no está entrando para pagar la renta, que aparte de estar encerrado, aparte de estar enclaustado dentro de las casas, el dinero no está entrando. Entonces puede venir la ansiedad, la depresión en los niños de que nos van a botar de la casa porque no tenemos para pagar la renta el mes que viene. Y gracias a Dios que el presidente y el Senado y el Congreso han aprobado algunos estímulos que ha ayudado en parte, pero $1,200 no ayuda mucho porque todos los meses hay que estar pagando de todo, ¿no? Y entonces la idea es que el encerramiento ha creado una depresión ambiental, que yo lo presento de esta forma, y que esa depresión ambiental está creando ansiedades. Que la ansiedad dura unos cuantos minutos. Yo tengo una conferencia que se llama Confrontando los ataques de ansiedad, pánico y histeria que producen estrés en el cuerpo, y describo cómo viene la ansiedad, porque la ansiedad y todo, y veo siempre que dura unos cuantos minutos, igualmente el pánico. Ya la histeria, ya la persona comienza a hacerse daño a sí mismo y le hace daño a la otra persona, esa persona necesita ser hospitalizada. Entonces el peligro es que los hospitales no están aceptando a una persona que no tenga síntomas del COVID, que no 19, y entonces quieren que esté en la casa. Entonces ahí está papá, mamá, los pastores, los líderes que tenemos que estar llamando, hacer Zoom, FaceTime con la familia para estar orando, porque ya ni al hospital se puede ir porque no se puede contaminar también, porque ahí también está fuertemente el virus. Entonces todo eso está creando un estado depresivo, ese encerramiento, y lo dejo ahí en esa parte de que estamos en este momento en un estado de depresión ambiental y que depende, como dijo la doctora Rojas, que hay personas que están enfermos de verdad emocionalmente. Y entonces de que en la COP no pueden bregar con la situación y porque están enfermos. Y entonces la otra cosa es si no están bebiendo los medicamentos psiquiátricos que le ayudan por lo menos a mejorar, a estar más tranquilo, lo anestesian. ¿Cómo están esos padres en esas casas? Y ya yo he tenido varios que me han llamado en esas crisis. Entonces, la idea es cómo seguir tratando. Podemos seguir con la otra pregunta, sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, estos 2 términos impactantes, la fatiga de cuarentena y la depresión ambiental.
Creo que ustedes están ya marcando, miren cómo agradezco tanto la calidad profesional de ustedes, que yo entiendo que ya van dejando nuevos términos para nuevas líneas de trabajo profesional, ¿verdad? Bien, y pasemos entonces a la siguiente pregunta. Aquí vamos a menorar el tiempo. Estamos en 35 minutos que hemos desarrollado. Yo les robé más tiempo del que debía, así es que les pido 5 minutos a cada uno en esta siguiente intervención. Y la pregunta es, ¿habrá secuelas psicológicas negativas después del encierro debido a la cuarentena? Lucy, por favor. Sí, la contesta es sí, definitivamente que sí. Como dije anteriormente, personas con previos trastornos psicológicos antes del encierro, que han estado, como dice el pastor, el doctor Nicanor, sin medicamentos o sin tratamiento apropiado, ahora están más vulnerables. Y no sabemos en sí los problemas que eso puedan desatar en el hogar para ellos mismos, la seguridad de sus propias vidas. O sea, hay tantas cosas, es como un pulpo que tiene muchas, ¿verdad? Muchas patas y puede afectar tantas áreas de las personas, pero también condiciones médicas también que no se pudieron atender apropiadamente han estado empeorando para muchas personas, para muchas personas ancianas especialmente, los efectos que puede tener el abuso en los niños, las experiencias horribles que ahora muchos están sufriendo, que pueden crear daños irreparables en el futuro de muchos de ellos. Las personas que han muerto en manos de abusadores, o sea, los números están incrementando y es terrible perder una mamá, perder un papá. Eso deja un vacío en la vida de niños, de familiares, ¿verdad? Y la noticia de que posiblemente haya una segunda ola puede hacer que el temor arropie a la gente que ya está ansiosa. La ansiedad tiene que ver con el miedo, con el temor. Y cuando no hay seguridad del futuro, pues entonces esto puede hacer que estos síntomas sigan incrementándose y no logren estabilizarse. Además, personas que sufrieron en salas de emergencias, que tuvieron experiencias de vida o muerte en salas de emergencias al ser atendidos, personas que vieron a otras personas morir, inclusive las enfermeras, los doctores, pueden comenzar a experimentar estrés postraumático, que es cuando una persona comienza a revivir los traumas del pasado y comienzan a tener sueños sobre eso y comienzan a tener pensamientos intrusos sobre lo que vivieron y comienzan a revivir y a resentir, ¿verdad? Y a volver a experimentar ese sentir de inseguridad y de miedo por lo que vivieron, ¿verdad? Mientras estuvieron tratando pacientes durante esta temporada. Entonces eso puede seguir. A lo mejor no se muestran en el momento síntomas, pero en el futuro pueden comenzar a demostrar síntomas de estrés postraumático, también la ansiedad. Entonces vemos que cuando todo se reabra, como dicen, y la gente regrese a buscar la ayuda que necesitan, el sistema puede que esté sobrecargado. El gobernador ha hablado de que hay programas que van a tener que cerrar porque el Estado está en quiebra. Entonces no sabemos cuántos de esos programas volverán a reabrir cuando se reabra Nueva York, ¿verdad? Donde estamos nosotros. Y no sabemos si los niños que no estuvieron en las clases, que no aprendieron lo que tenían que aprender, que no llenaron ciertos requisitos para poder pasar de grado, si ellos van a poder recuperarse y van a poder pasar exámenes de los estados cuando sea necesario, porque hay muchos padres que están trabajando y están siendo maestros para sus hijos y tienen que también, pues, si son maestros ellos mismos, estar pendientes de otros estudiantes. Entonces se puede desatar
una serie de dificultades, ¿verdad? Definitivamente negativas a consecuencia de este encierro. Y también hay cosas que no sabemos que se puedan desatar, ¿verdad? Porque esto es algo para esta generación que es completamente nueva, pero sí estamos vulnerables a que muchas cosas pasen en muchos diferentes ámbitos. Y aquella hermana que me llamó a las 7 de la mañana, ella comenzó a decirme que había ido a la sala de emergencia y no le encontraron nada porque lo que tenía era ansiedad y que había ido nuevamente cuando le dio el segundo y le dijeron no, el corazón está bien, pero es que tengo una taquicardia y se me quiere salir el corazón del pecho. No, está bien, parece que tienes ansiedad. Entonces la hermana ahora, porque la ansiedad es física, uno la siente en la cabeza, uno lo siente en el pecho, uno siente la ansiedad en el estómago, o sea, la ansiedad es física. La depresión es más la gente como se retrae, pero la ansiedad hace que la gente sienta síntomas y se exprese y se ponga nerviosa, ¿no? Entonces, cuando miramos todo esto, podemos entender que personas así, que se sienten que están en riesgo y que son tan vulnerables, pensar que no pueden tener tratamiento por todo lo que está cerrando, entonces es bastante triste. Y para la iglesia es una que vamos a tener que nosotros cargar y vamos a tener que cambiar y vamos a tener que servir de maneras distintas. O sea, va a haber cargas en diferentes áreas que alguien las va a tener que tomar. Trabajito que espera, ¿verdad? Trabajito que espera. Escuchamos qué es lo que piensa, cuál es la hipótesis de Nicanor. Bueno, yo me enfocaría en la área del efecto emocional que van a tener las personas que han perdido familiares, que el mundo entero ha perdido familiares. ¿Ve? Ya estamos ya a 500,000 casi de gente del mundo que se ha muerto, y aquí en Estados Unidos, olvídese, hemos ya 104,000 personas han muerto. Entonces, la parte negativa sería que va a haber una falta de presencia de la persona que estaba en el hogar, que ya no está. ¿Ve? Y al no estar, automáticamente le van a venir regresiones a esa persona. Van a venir regresiones continuas en la vida de esa persona, porque ya la persona que estaba ahí, mamá, papá, el hermano, el tío, el abuelo, se murió del virus. Y aparte del encerramiento, se va a abrir, pero va a haber una ausencia de un ser querido. Esa es una. Aparte de esto, se tendrán sueños, visiones, ilusiones, alucinaciones continuas que la persona va a tener precisamente por estar afectado por la pérdida de esa persona. Además, el inconsciente se activará continuamente a través de recuerdos y los artefactos de la persona que tenía en esa casa. Esa es otra cosa que va a suceder. Va a haber una activación continua de esos recuerdos. Va a haber una área de nostalgia, melancolía, que yo estaba hablando esta mañana en la Visión Cristiana, que todo esto son cosas normales y naturales que todos pasamos, pero, como dijo la doctora Roa, cuando la persona está enferma de verdad emocionalmente, una melancolía es diferente a una persona que le viene una melancolía por una pérdida, que una profunda tristeza que le viene a la persona. Pero hay otros que se encierran en los closets, se deprimen de verdad y dejan de funcionar. Entonces, vamos a tener que lidiar con esa persona. El efecto se evaluará de acuerdo a las reacciones de la persona. Estas reacciones van a determinar lo afectado que está la persona al saber que papá no va a estar, o mamá no va a estar, o el hermano, o el niño, el niño pequeño no va a estar. Entonces, todo esto es la parte negativa que va a dejar las escuelas dentro de esta pandemia que está sucediendo en el mundo entero, que además de estar encerrado, dentro del encierro hemos perdido familiares que no hemos podido enterrarlos, no hemos podido verlos, no hemos podido ministrarles, y entonces automáticamente ya la persona está en un estado depresivo. Y como usted dijo, Sari, que automáticamente el mundo psiquiátrico y el mundo psicológico, los pacientes no van a caber abasto
porque la gente está recurriendo y están llamando, ya a mí me están llamando, la gente está saliendo un poco, ya me están llamando, y la lucha con los muchachos, ¿qué hacer con los muchachos? ¿Qué hacer? Están, y entonces aquellos que han perdido miembros, 4 y 5 miembros en una familia. Nosotros tenemos una iglesia en Brooklyn que ha perdido ya 7 miembros de la iglesia, 7. Entonces, Wow. ¿cómo entrar cuando se abra la iglesia, ese ministerio, a hablarle a esa congregación? Y ellos han tenido hasta que recurrir a los fondos de la iglesia para ayudar a esta familia, porque el entierro, esta funeraria tan increíble, están cobrando 10 y 11 mil dólares para solamente sacarlo del hospital, llevarlo al cementerio, no hay nada de vista, 1 hora y ya. Sí. Entonces, todo esto es negativo para la sociedad, sí, y tenemos que seguir bregando con esta situación. Sí, qué bueno que tenemos nosotros el lado de la caridad, ¿no? Y el lado de la solidaridad. Creo que yo entiendo que la gente que está en el mundo va a estar impactada de otra manera, porque al menos nosotros tenemos el consuelo de que las iglesias asumieron esa responsabilidad que como congregación tiene de atender al fallecido, ¿no? A los viudos, a las viudas. Y bueno, qué maravilla. Perdón que no es... No debería intervenir, pero me emociona esto porque hemos visto de cerca experiencias así. Lo duro y lo difícil, estaba pensando mientras Nicanor hablaba, es la gente que fue votada a las fosas comunes. Sí. Gente a las que no les pudieron poner un epitafio, porque yo creo que el epitafio al fin pone un sello al dolor en algún momento, ¿verdad? Bueno, eso será, yo prometo poderme estudiar un poco de psicología para que después de 5 años de estudio yo pueda llegar a ser su asistente. Pasemos a la siguiente pregunta. Y la última, esta sí, ¿qué hacer para que los efectos psicológicos del encierro no empeoren? Y tenemos 10 minutos, 5 para cada uno. De esa manera podemos cumplir con el tiempo sin que el público también se vaya a aburrir, aunque de ninguna manera puede aburrirse con este tema. Yo creo que nos van a reclamar más tiempo, por tanto desde ya les invito para que hagamos una segunda ronda y lo haremos después de salir de este confinamiento, ¿verdad? Pero pónganme desde ahora en la agenda, porque después de la pandemia nuevamente se me van a desaparecer y no voy a tener contacto con ustedes. Pasemos entonces, ¿qué hacer para que los efectos psicológicos del encierro no empeoren, Lucy? Bueno, la ansiedad siempre incrementa la confusión, pero se disminuye cuando uno obtiene información. Y si usted es una persona que tiende a ser ansiosa, muchas veces el no tener información puede incrementar esos síntomas. Por lo tanto, tenemos que llenarnos de información que nos ayude a entender lo que está ocurriendo. Y yo entiendo que se ha dicho que el CDC también está tratando muchas cosas con muchas cosas desconocidas. Y posiblemente hoy digan algo y mañana digan otra cosa. Es por eso que no podemos estar ahí pendientes al televisor o conectados ahí, a siempre estar ahí pendiente a la noticia, porque eso puede crear más ansiedad. Uno tiene que desconectarse de eso, escuchar lo que es necesario, llenarse de información que pueda ayudar a uno. Entonces, se ha dicho que hacer distanciamiento social, que ponerse la mascarilla, que usar desinfectante nos está ayudando. Entonces, debemos de seguir haciendo eso. Esto ayuda a uno a que uno pueda sentirse un poquito en control y seguro sin dejar de hacer lo que uno tenga que hacer. Entonces, número 1, ¿cómo ayudar a disminuir los efectos psicológicos? Llenarse de información. Número 2, nuestra mentalidad es muy importante. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Se dice que el ser humano procesa aproximadamente de 12,000 a 60,000 pensamientos diariamente y que de esos pensamientos el 80% son negativos. Y el 95% son pensamientos repetitivos, o sea, los mismos pensamientos negativos que procesé ayer van a ser los mismos que voy a procesar hoy.
Entonces, estos estudios comprueban que la calidad de nuestra existencia descansa en el tipo de comunicación interna y externa que nosotros tenemos. Entonces, cada vez que usted se sienta triste, cada vez que usted se sienta ansioso, cada vez que usted se sienta preocupado, pregúntese, ¿qué estoy pensando? Porque con un sentimiento va a haber un pensamiento que está atado a ese sentimiento. La Biblia dice, de acuerdo a su corazón, su pensamiento tal es. El pensamiento y el corazón son como hermanitas, trabajan juntas. Entonces, la escuela de pensamiento que yo me enfoqué es en el pensamiento cognitivo-conductual, que habla acerca de lo que uno piensa, uno va a sentir, va a afectar los hábitos y el comportamiento. Entonces, si nosotros, entonces no estamos hablando de un pensamiento en sí, sino que hablamos de una mentalidad, porque todos tenemos pensamientos negativos que procesamos, pero no todos tendemos a ser personas que tiramos hacia el negativismo, el pesimismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mentalidad que yo tengo? Porque eso me va a ayudar a mí a enfrentar mis problemas. Entonces, si logramos pensar todos los días sobre lo que dice la Biblia, especialmente acerca de nosotros, y si logramos reemplazar pensamientos negativos con lo que Dios piensa de mí, es un paso en la dirección correcta, porque dijimos, son pensamientos negativos y no todo el tiempo son verídicos. Amén. Y lo único verídico lo encontramos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que contrarrestar los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Yo sé que esto no es fácil, pero es algo que yo practico en mi vida diaria. Cuando mi hijo estaba en ese hospital solo, los primeros 2 días yo me sentía ansiosa porque estaba muy preocupada porque nos dijeron, le pueden dar convulsiones, puede perder su estado mental por el tratamiento que tuvo. Y los primeros 2 días yo estaba muy ansiosa y muy preocupada por él, pero cuando entré a la presencia de Dios y comencé a hablar con Dios y comencé a confiar en Dios y dije, Señor, ¿sabes qué? Mi hijo es primero tuyo que mío. Si yo no te lo puedo confiar en las manos a ti, entonces, ¿qué será de mí? Entonces, hay como un cambio que uno comienza a experimentar. ¿Sabes qué? Porque cuando uno se mete a la presencia de Dios y cuando uno comienza a entrar a ese lugar sobrenatural de Dios, ahí es donde procede la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, son cosas espirituales que llegan a nosotros, que son de Dios y son, yo digo, flores, yo les llamo flores, pastor, las flores en el jardín de Dios que tenemos que ir y tomar, que porque son cosas que proceden de Dios. Entonces, somos nosotros cuerpo con espíritu o somos gente que más espíritu con cuerpo. Somos más espíritu que cuerpo. O sea, el espíritu es mayor que lo físico y por lo tanto necesitamos tener ese contacto, amén, espiritual con Dios que nos va a ayudar a nosotros a vencer muchas cosas. Filipenses 4, 6 al 8, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Hablemos con Dios. Dice en toda oración y ruego, dice con acciones de gracias. Y bellísimo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y luego nos dice, si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. Entonces, cuando nosotros pensamos en las cosas correctas, vamos a tener la paz de Dios. Pero si pensamos en cosas negativas, entonces ahí van a comenzar emociones negativas, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir peores, pero qué lindo cuando podemos ir a la palabra de Dios. Y un señor que se llama Lao Tzu dijo lo siguiente, vela, por ejemplo, vela tus pensamientos porque se convierten en palabras.
Vela tus palabras porque se convierten en acciones. Vela tus acciones porque se convierten en hábitos. Vela tus hábitos porque se convierten en carácter. Vela tu carácter porque se convierte en tu destino. Amén. Se dice que no es tanto el problema, ¿verdad?, que uno tiene, sino cómo enfrentamos el problema que hace la diferencia. Entonces, es importante comunicarse, hablar con Dios, no solamente con Dios, con familiares, buscar ayuda. Si usted tiene necesidad de algo, usted pertenece a una comunidad, a una iglesia, llame a su pastor, llame a un hermano, una hermana. No se quede encerrado, comuníquese, amén. Hable con sus familiares, hable con aquellas personas que usted sabe que les pueden ayudar, hable con su médico de cabecera sobre cualquier cosa que usted esté sintiendo. Él les puede ayudar, él les puede dar recursos que les pueden servir a usted, aunque sean cosas que no necesariamente sean cosas médicas. Y la palabra del día de hoy es el nuevo normal. Hay personas diciendo que desean que todo esto ya termine para regresar a lo normal. Y la gente quiere regresar a cómo eran las cosas anteriormente. Y para muchos esto no será posible por las pérdidas que han tenido y el luto que han tenido que procesar. Hay muchas cosas que han cambiado en la vida que nosotros vivimos ahora, y también cosas han cambiado en el ámbito familiar, inclusive en el ámbito económico, emocionalmente. Esto ha dejado a muchas personas anonadadas, tristes, con un sentir de pérdida, y esto ha creado un sentir, ¿verdad?, como dije, de pérdida, de luto, que se puede asociar a la depresión si no se maneja apropiadamente. Entonces, hay personas que tendrán que mirar la vida y optar por vivir diferente. Reconocer que ya las cosas no van a ser como antes. Ya papá no está, ya mamá no está, ya no está el esposo, ¿verdad? Hay personas que han faltado, yo no tengo el mismo trabajo, ¿verdad? Pero esto puede ser difícil, pero es una realidad que está basada en la verdad. Y si queremos vivir en la verdad, desafortunadamente para algunas personas tenemos que enfrentarnos al dolor, tenemos que enfrentarnos a las cosas que han cambiado. Entonces, hay personas que tendrán que ajustarse a nuevas situaciones, nuevos empleos, como dice el americano, reinvent yourself. Van a tener que reinventarse porque quizás su negocio tuvo que cerrar. Habrán cosas que nunca van a poderse recuperar de nuevo, pero tenemos que pensar cómo deseamos vivir ahora y abrazar la vida como es y no como quisiéramos que fuera. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros que seamos agradecidos, contentos con lo que tenemos ahora. Hermanos, la gratitud es muy importante para que usted pueda mantener esa conexión con Dios. Un corazón que no es agradecido no puede adorar a Dios. Entonces, aunque hemos experimentado pérdidas, mire alrededor de usted, todavía hay cosas que le pueden rodear y que todavía pueden ser de bendición para su vida. Solamente no se enfoque en lo que no tiene. Y lo último, hermana Sadie, sáquele provecho a la cuarentena. Amén, amén. ¿Qué aprendió de usted mismo? ¿Qué aprendió de otra gente? ¿Cuáles áreas de su carácter fueron probados? ¿Qué áreas de su personalidad le ayudaron a sobrepasar ciertas cosas de la pandemia? ¿Cuáles áreas tiene que trabajar? ¿Qué destrezas positivas le ayudó Dios a usted a manejar? ¿Cuántas experiencias tuvo con el Señor a través de la oración? ¿Cómo el Señor le habló? ¿Cuáles cosas hizo Dios? Saquémosles provecho a la pandemia, aunque hemos perdido seres queridos. Yo también perdí una tía que murió solita de demencia en un hospital en Kissimmee, no pudimos ir a verla, inclusive el cuerpo, se tardaron muchísimo tiempo para entregarlo y sufrimos bastante, pero ¿sabes qué? Especialmente los creyentes florecen aún cuando están siendo azotados con grandes vientos de oposición. Amén. Y Dios desea que podamos crecer y que nos podamos fortalecer en nuestros caracteres para que podamos nosotros saber que nuestra fe ha sido retada y que hemos vencido y que nuestro Dios ha sido fiel y ha estado con nosotros. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y tenemos acceso a eso.
Amén, amén, perfecto. El doctor Nicanor González, yo quisiera aprovechar, es que hay muchísimas llamadas, el tiempo no nos va a ayudar, pero un favor, Nicanor, hay una pregunta que no quisiera que pase por alto, quizás cerrando con esta contestación. La hermana Julia de León pregunta, ¿es provechoso, no sé si es hermana, perdón, pregunta, ¿es provechoso minimizarle a esas personas con ansiedad las informaciones negativas? Sí, 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 sí. Sí, por cierto, si una persona está viendo un programa que le está afectando y se está alterando, cambie de canal, vea otra cosa, porque eso muestra que la persona no está sana de una situación, porque esas son las regresiones y las activaciones de situaciones inconscientes que tiene la persona, porque estamos hablando de personas que están afectadas en su vida de situaciones pasadas traumáticas, neuróticas, y que esta pandemia no ha ayudado a esta clase de personas. Entonces, crear un buen ambiente a esa persona para que ella o él no aumente más, no incremente más su estado de ansiedad. Por eso es que existen los medicamentos. Los medicamentos lo que hacen es que alivian un poquito a la persona para que los doctores puedan tratar con la persona. Sí, sí, porque en un estado de ansiedad, de agitación, de pánico, la persona no puede funcionar, punto. Entonces le dan estos antidepresivos para calmarlo, para ver si la persona puede funcionar. Pero sí, eliminar, eso va a minimizar todo lo que va a crear continua ansiedad en la persona. Qué lástima, se nos van a quedar muchas preguntas. Tengo llamadas de Nachi Toledo, de Rómula Colón, de Patricia Zurita, de Livia Mendoza, perdone, de Reina Pediet, perdonen que no tengo tantas, así un poco al azar. El tiempo va a ser otra psicosis. Es lo único que creo que tenemos ahora, tiempo para todo, pero lastimosamente los foros no han podido acogerse al beneficio del tiempo disponible de la pandemia. Y ya ven que no para todos obra la pandemia de la misma manera. La revista Súbete al Arca ha establecido estos foros como un recurso para que no se olviden de la revista en la versión impresa. Queríamos preparar, yo en mis sueños y en mis ilusiones, tratando de tener luz y pensamientos positivos, creí que la revista podía ponerse a circular por julio, pero de esta manera creo que va a ser agosto, creo que va a ser, y no quisiera que nos olvidemos de la revista Súbete al Arca en la versión impresa. Es más, aquí donde me ven, he tenido que sufrir tanto porque he tenido que hacer el inventario de tantas personas fallecidas de los diferentes concilios. Tengo una lista de 4 páginas, por lo menos, escritas a mano, porque queremos en el número 78 de la revista registrar nombres, al menos, de los miembros de las iglesias más cercanas a la revista que conocemos, y allí perennizar esa gratitud y ese recuerdo que les tenemos como hermanos de su paso por aquí, que se nos adelantaron en este tiempo de pandemia. Y también vamos a poner a registrar cosas muy interesantes. Esperamos que la edición 78 de la revista Súbete al Arca sea el registro, la memoria de esta pandemia. Qué bueno. Esperamos que sea así. Yo sé que todos me van a ayudar, que no me van a abandonar y que todos van a poner publicidad de los negocios que perdieron. Esas dicotomías que se dan, ya ven, entonces ya le estoy sacando, luce una sonrisa a la pandemia. Amén. Muchísimas gracias de todo corazón a ustedes. Gracias a quienes están sintonizando este programa. Se sigue reprisando, obviamente. Ustedes lo pueden ver en revista Súbete al Arca, en Súbete al Arca, revista cristiana, pueden ver las repeticiones también en YouTube, y a medida que ha pasado el tiempo hemos ido llegando a altos promedios de sintonía. Yo estoy segura que sin desmerecer
cada uno de los foros anteriores, porque cada uno ha tenido su particularidad y su tema. Este ha sido un tema tremendamente edificante. Los próximos temas que traeremos serán igualmente, porque como ha afectado esta pandemia a todas las áreas de la vida, pues nos quedan temas para largo. Sin embargo, yo creo que este ha sido uno de los que nos ha traído unos aportes extraordinarios. Perdón, Nicanor, por no haber tenido cumplidamente el segmento del cierre, pero quisiera las últimas palabras. Le vamos a dar el mérito. Ahora sí, las damas le concedemos al caballero el mérito de cerrar el foro ahora. Adelante. Gracias por invitarme a participar de este foro y gracias por poder estar con la doctora Roa y Lucy y usted y todos los participantes que han estado aquí con nosotros. Y lo que pueden hacer es buscar los nombres de nosotros, nosotros tenemos un email y ahí pueden hacer las preguntas. Si ponen nicanor55@gmail.com, quizás Lucy puede darle el de ella, nos la mandan por correo y se la escribimos en computadora esa pregunta que le mandaron a Sadi en este día, nicanor55@gmail.com, y seguimos contestando preguntas. El mío, doctora drluzroa@gmail.com. Ahí está. Y si no es así, yo me encargo de darle sus direcciones. Pues así, muchísimas gracias de todo corazón. Les doy un abrazo virtual hasta que podamos encontrarnos y darles un apretón de hermanos. Felicidades, muchas gracias. Bendiciones. Y no se olviden de la revista Súbete al Arca. Esperen la edición 78 en la versión impresa algún día. Algún día será. Amén. Adiós. Amén. Adiós. Dios le bendiga. Adiós. Bendiciones. Gracias, hermano Nicanor. Un placer. Dios le bendiga a usted, hermano. Amén. Bye. Bye bye. Bye.